La oposición en Venezuela denuncia gastos multimillonarios que genera la manutención de dos familias presidenciales, la de Nicolás Maduro y la del fallecido Hugo Chávez. Nuestro corresponsal en Caracas, Francisco Urrestieta, nos tiene la historia. Gastos millonarios de la familia presidencial y multiplicados por dos. No solo se trata del gasto para mantener a la familia del presidente Nicolás Maduro, que según fuentes de la oposición supera ya el 40% de lo que gastaba el presidente Hugo Chávez. También se trata del continuado costo para mantener a la familia del fallecido mandatario, que continúa con todos los privilegios pese a su desaparición física. Cuando vamos sumando todo eso, bueno, estamos viendo que el presidente llega a la astronómica cifra de casi $2 millones diario. Eso es en el primer semestre de este año. Gastos que superarían los $1.000 millones al año y que incluye el costo de las dos residencias presidenciales, donde vive la familia del presidente Maduro, y la residencia oficial de La Casona, que sigue siendo ocupada por los familiares del presidente Hugo Chávez, pese a haber muerto hace año y medio. La familia de Hugo Chávez tiene que entender que su presencia allí era circunstancial, mientras estaba vivo el presidente de la República. Pagos a empleados de servicio, de seguridad personal, alimentación, transporte, facturas de electricidad, teléfonos, están en estos presupuestos. Entonces hay un doble discurso, ¿no? Un discurso que habla de la sensibilidad social, pero aquí ha nacido bajo la sombra de la revolución unos altos jerarcas, entre ellos está el presidente Maduro. Y todo ello en medio de una grave crisis económica que está deteriorando la calidad de vida de los venezolanos, con una inflación que puede superar este año el 100% y una aguda escasez. Oye, no puedo tapar el sol con un dedo. Las cosas están malas y están malas. Pero el presidente Maduro no parece muy dispuesto a revisar estos costos, de lo que no ha habido una reacción oficial y que superarían los gastos de la familia de la reina Isabel II de Inglaterra y la de todos los presidentes latinoamericanos. En Caracas, Venezuela, Francisco Urrestieta, Univisión.